con las epidemias de gastroenteritis agudas e infecciones de vías urinarias. No son fármacos de primera línea, son de segunda línea. Sin embargo, es importante que como estudiantes de medicina conozcan todas las familias de fármacos que utilizamos, tanto de primera como de segunda línea. Antes vamos a iniciar con un pensamiento, el cual dice: haz de tu vida un sueño y de tu sueño una realidad, ¿verdad? Solo el que no sueña no tiene realidades. Debemos de soñar, pero siempre y cuando persiguiendo que ese sueño se haga realidad. Vamos a hablar de lo que es las sulfonamidas. Las sulfonamidas históricamente, ¿verdad?, fueron descubiertas ahí por 1932 a partir de un fármaco que se llamaba el Prontosil. Dogman fue el médico que en 1935 menciona, ¿verdad?, las propiedades que tenía el Prontosil para tratar infecciones por estreptococos en ratones. Veían que el comportamiento del fármaco era muy bueno en vivo y esto dio la pauta para que en 1939 se empezara, ¿verdad?, a utilizar las sulfonamidas como antibióticos, y este señor Dogman ganó el premio Nobel, ¿verdad?, por haber hecho la invención o lo que es la sulfonamida. Historia, ¿verdad?, de lo que es la sulfonamida. Decimos que Forrest ahí por 1933 informó a la administración de lo que era el Prontosil en varios bebés, en bebés de menos de 10 meses, los cuales tenían una septicemia por estafilococo y lograron erradicar la cura. Por lo tanto, el trimestopin, sulfametoxazol o las sulfas, ¿verdad?, solas podían llegar a erradicar las infecciones. Lo que ha venido sucediendo es que el mal uso de estos fármacos ha conllevado a que muchas veces agarren resistencia y las bacterias ya no tienen, ¿verdad?, la capacidad de poder morirse, ¿verdad?, tomando en cuenta que estos fármacos, dependiendo de la dosis, pueden ser bacteriostáticos o bactericidas. Los resultados clínicos favorables con Prontosil y sus metabolitos activos, la sulfonamida, en la sepsis puerperal y las infecciones por meningococos, despertaron la profesión médica, el nuevo campo de la quimioterapia. Se desarrolló también a partir de la sulfonamida los diuréticos tipo furosemida, ¿verdad?, así como también los diuréticos inhibidores de la anhidrasa carbónica, los cuales llevan en su composición química núcleos de lo que son las sulfonamidas. También los hipoglicemiantes orales que también llevan en su núcleo las sulfonilureas, ¿verdad? En 1970 se introdujo la combinación del trimestopin y el sulfametoxazol, ya que evidenciaron que estos se potenciaban al administrarlos conjuntamente, daban un sinergismo y provocaban mayormente muerte de las bacterias. ¿Cuál es el mecanismo de acción del trimestopin sulfametoxazol o de las sulfas también? Son inhibidores competitivos de la dihidrotofterato sintetasa. Es la enzima bacteriana responsable de la incorporación del ácido paraminobenzoico, ¿verdad?, al ácido dihidroteroico, el que es el precursor del ácido fólico bacteriano. Al inhibir la síntesis de la hidrotofterato sintetasa, básicamente lo que hace es que no hay formación de ácido fólico. El ácido fólico participa en lo que es la formación del ADN de la bacteria y de esta forma es como elimina las bacterias. Los microorganismos sensibles a las sulfonamidas son aquellos que deben sintetizar su propio ácido fólico, ¿verdad?, porque las bacterias que usan el folato preformado realmente no se ven afectadas por lo que son las sulfas. Y así vamos a decir nosotros que el núcleo de la terimidina más el ácido paraminobenzoico se sintetiza el dihidrotofterato, ¿verdad? La sulfonamida es lo que hace bloquear esta enzima. Al bloquearla no se va a producir el ácido dihidroteroico, el cual, ¿verdad?, a través de la sintetasa de hidrofolato, convierte el ácido dihidrofólico en ácido tetrahidrofólico, hasta convertir lo que es el ácido fólico. Aquí tenemos la estructura química de las sulfonamidas, ¿verdad? La sulfonamida, el ácido paraminobenzoico, que es el núcleo básico de la sulfonamida, y la daxona, que es un fármaco que se utiliza para tratar la lepra, de los diferentes tipos de lepra hoy en nuestro medio, ¿verdad? Y que es hasta cierto punto muy
eficaz. En cuanto, vamos a decir también, ¿verdad?, que el núcleo del ácido paraminobenzoico es de donde se extrae básicamente las sulfonamidas y que este tiene un grupo amino y un grupo amida, del cual se derivan, ¿verdad?, lo que es la sulfanilamida, el ácido paraminobenzoico, que es el PABA, ¿verdad?, el sulfisoxazol, la sulfadiazina, el sulfametoxazol, la sulfatamina y el trimetropin sulfa, igual que la limidina también. Aquí tenemos el trimetropin, ¿verdad?, que unido a al sulfametoxazol hacen una buena sinergia para eliminar muchas bacterias. Y tenemos la plimetamina, que también se utiliza para tratar la toxoplasmosis en las mujeres embarazadas y en las mujeres, en todos los pacientes que padecen de toxoplasmosis. Entonces, vamos a decir que tenemos sustancias sinérgicas de la sulfonamida y esa sustancia se llama el trimetoprim. Ejerce un efecto sinérgico combinado con la sulfa. Este es un inhibidor competitivo, potente y selectivo de la dihidrofolato reductasa microbiana, enzima que reduce el dihidrofolato a tetrahidrofolato necesario para las reacciones, ¿verdad?, de transferencia de un carbono y para que se forme el ADN de la bacteria. Al evitar el paso de dihidrofolato reductasa a tetrahidrofolato, es como las sulfonamidas hacen su efecto. La coadministración de una sulfonamida más el trimetoprim, ¿verdad?, presenta bloqueos más secuenciales en la ruta biosintética del ácido fólico de las bacterias. En cuanto al espectro bacteriano de las sulfas, vamos a decir que estas sulfas tienen un espectro bastante amplio. Originalmente, la mayoría de bacterias gram positivas y gram negativas, un alto porcentaje de ellas eran sensibles a las sulfas, ¿verdad? También el Streptococcus pyogenes, el Streptococcus pneumoniae, el Staphylococcus aureus y el Haemophilus influenza. Estos han venido a través del tiempo y por el mal uso de estos antibióticos aumentando la resistencia bacteriana. Este aumento pues hace de que las sulfonamidas no se utilicen en infecciones graves hoy por hoy, ¿verdad? A no ser que estemos tratando infecciones específicas como la lepra lepromatosa, ¿verdad?, con la Daraxona, que estemos tratando el Pneumocystis jirovecii, que ya sabemos nosotros que el trimetoprim sulfametoxazol es el de ley que debemos de usar, o tratemos también, ¿verdad?, la toxoplasmosis con pirimetamida, que son enfermedades que sí son bien sensibles a las sulfonamidas. ¿A qué se debe la resistencia de las sulfonamidas que las bacterias han ido, digamos, adquiriendo a través del tiempo? Esta resistencia puede originarse por mutaciones aleatorias y selección de transferencia de resistencia de plasmidios de las bacterias. Una menor afinidad de la dihidrotofterato sintetasa por las sulfonamidas hacen de que estas bacterias se armen, ¿verdad?, y puedan resistir a la acción de las sulfonamidas. Una disminución de la permeabilidad de la bacteria a la salida activa del fármaco, una vía metabólica alternativa para la síntesis del metabolito esencial, que en este caso es el ácido fólico, el aumento de la producción de un metabolito esencial o un antagonista del fármaco. Puede ser que estas bacterias, por estos 4 mecanismos, van a adquirir la resistencia bacteriana. ¿Cuáles son las propiedades farmacológicas y farmacocinéticas que tienen las sulfas? En primer lugar, las sulfas se absorben por el tracto gastrointestinal, principalmente con el estómago vacío y a predominio del intestino delgado en un 70 al 100%. Entonces tienen buena absorción oral. Las sulfas se distribuyen ampliamente en todos los tejidos corporales, incluyendo el sistema nervioso central, el líquido cefalorraquídeo, la placenta y también a nivel de lo que son los tejidos fetales. Las sulfonamidas, una vez administradas, van a observarse niveles plasmáticos de 2 a 6 horas, más que todo cuando lo hacemos por la vía oral, y tiene una unión a proteínas plasmáticas de un 20 a un 90%. Las concentraciones sanguíneas terapéuticas de las sulfonamidas se encuentran en el límite de 100 a 200 microgramos por ml. Las sulfonamidas atraviesan con facilidad la placenta y alcanzan la circulación fetal, por eso están contraindicadas en el tercer trimestre del embarazo.
¿verdad? No deben de dársela a las madres ni a los niños también antes de los 2 años, ¿verdad? Porque le provocan daño hepático, van a provocar, ¿verdad?, daño más que beneficio a los bebés. Las sulfonamidas también se metabolizan en el hígado, ¿verdad? Su principal metabolito es la sulfonamida acetilada N4. Y estas se excretan básicamente por filtrado glomerular a través de la orina. Las propiedades farmacocinéticas de las sulfonamidas, vamos a decir que pueden ser de acción breve, de acción intermedia y de acción prolongada. Dentro de las de acción breve vamos a tener el sulfisoxazol, el sulfametisol y la sulfadiazina, ¿verdad? De acción intermedia, la sulfadiazina, el sulfametoxazol, la sulfapiridina, y vamos a tener también el trimetoprim, que es de acción media, que dura en promedio de 11 a 12 horas, ¿verdad? Y de acción prolongada tenemos la sulfadoxina y la pirimetamina, que tienen una acción bastante prolongada. En cuanto a los usos clínicos de la sulfonamida, vamos a decir que ya habíamos mencionado que los meningococos, neumococos, estreptococos, los estafilococos e incluso el gonococo son ahora, antes eran sensibles, hoy han agarrado resistencia por los 4 mecanismos que acabamos de ver. La combinación del fármaco trimetoprim sulfametoxazol es el preparado ideal para infecciones producidas por el Pneumocystis antes carini, ¿verdad? Hoy Girovech, que provoca una neumonía en los pacientes HIV. También, ¿verdad? La neumonía por toxoplasmosis, la toxoplasmosis sistémica o cerebral, ¿verdad? La nocardiosis y otras infecciones bacterianas son tratadas con el trimetoprim sulfametoxazol. En cuanto a los usos clínicos de la sulfonamida, específicamente del sulfisoxazol, vamos a decir que, ¿verdad? Esta es una sulfonamida que se aplica, permítanme. Creo que aquí estamos hablando de la mefenida, que es una tópica, ¿verdad? Que se aplica tópicamente para prevenir la colonización en pacientes con quemadura. Esto se me escapó ahí, el sulfisoxazol. Estamos hablando que las indicaciones básicamente son 3, ¿verdad? Infecciones de vías urinarias sensibles al trimetoprim sulfametoxazol, las nocardiosis y la toxoplasmosis sensible. El sulfisoxazol, ¿verdad?, es de acción breve y a intermedia. Se utilizan casi en forma exclusiva para tratar infecciones urinarias sensibles. La dosis habitual en adultos es de 1 gramo de sulfisoxazol cada 6 horas a 1 gramo de metoxazol cada 12 horas. La sulfadiazina, en combinación con la pirimetamina, es el tratamiento ideal para tratar la toxoplasmosis aguda, ¿verdad? La dosis de carga de pirimetamina es de 75 miligramos, seguidos de 25 miligramos una vez al día. Esto puede durar de 3 a 6 meses el tratamiento de la toxoplasmosis. En cuanto a las reacciones adversas de las sulfonamidas, tenemos manifestaciones cutáneas, exantemas. También, ¿verdad?, se ha visto el síndrome de Steven-Johnson, que es una epidermiolisis, es una reacción severa de la sulfa, ¿verdad? Y por eso es importante preguntarle al paciente si no es alérgico a la sulfa, porque esta epidermiolisis yo he visto pacientes que han fallecido. En los niños no se les debe de dar en los recién nacidos porque pueden precipitar una encefalopatía tóxica llamada kernicterus, en donde el pacientito va presentando un color amarillo, daño hepático, ictericia, puede dar anemia hemolítica, es decir, aquellos pacientes que tienen deficiencia de glucosa 6-fosfato de deshidrogenasa, puede dar una colitis pseudomembranosa, más que todo el clotrimazol, ¿verdad? Puede dar diarrea con colitis pseudomembranosa, puede dar crisis, puede precipitar hipoglicemias a los pacientes diabéticos tratados con sulfonamidas o sulfonilureas y puede ocasionar también en algunos pacientes pancitopenia, principalmente el clotrimazol en ancianos tratados con diuréticos tiazídicos también. Aquí vemos nosotros una reacción, esto se le llama epidermiolisis. Vean este niño con una reacción severa, ¿verdad?, que ha afectado mucosas. Básicamente, véanle la mucosa oral destruida, la mucosa de los ojos, ¿verdad? Y hay una reacción severa, esto se le llama síndrome de Steven-Johnson. Vean ustedes qué severidad de la reacción que puede dar esta sulfa. Estos, señores, cuando ustedes lo vean así, esta placa roja como una moneda roja típicamente es una reacción aguda.
Cuando ustedes vean esta placa de color grisáceo, esto el paciente siempre pregúntenle si no es alérgico a sulfa, porque esta es una evidencia clásica que queda, que no se borra, ¿verdad? El paciente con esta lesión enrojecida tipo moneda, ¿verdad? Si es roja, roja, es aguda, pero si ya es de color grisáceo, que se ve en la piel de los pacientes que han tenido alguna reacción a sulfas. En cuanto al trimetopin sulfametoxazol, este es un fármaco que se administra a una relación de 20:1, es decir, 20 de sulfametoxazol y 1 de trimetopin. Este tiene una unión a proteínas en un 44%, ¿verdad? Y un volumen de distribución aún mayor, ¿verdad? Las sulfonamidas que el trimetopin atraviesan fácilmente la barrera placentaria, tienen excreción renal y dentro de las reacciones adversas del trimetopin sulfametoxazol, ¿verdad? Manifestaciones cutáneas, megaloblastosis, toxicidad renal, gastrointestinal local, colitis pseudomembranosa y pancitomenia, que las habíamos visto. Tenemos la sulfonamida de aplicación tópica, tenemos la sulfacetamida y la sulfadiazina de plata. La sulfadiazina de plata es la que se le administra a los pacientitos cuando llegan con reacciones por quemaduras graves. Para evitar el crecimiento bacteriano, principalmente por estafilococo, se administra en la piel del paciente quemado para evitar infecciones secundarias por bacterias como el estafilococo. Dentro de las interacciones de estas drogas con otros, tenemos los anticonceptivos orales. Hay que tener mucho cuidado cuando las mujeres jóvenes en edad fértil están planificando y nosotros administramos una sulfa porque puede dar una toxicidad hepática. El metrotexato, que es un metabolito, antimetabolito, también que puede potenciar el efecto al bloquear doblemente la hidrofolato reductasa, ya que el metrotexato ese es el mecanismo de acción también. Entonces puede dar, ¿verdad?, un problema mayúsculo en el paciente. Igualmente la fenitoína, que es un anticonvulsivante cuyo mecanismo de acción, ¿verdad?, es competir por el sitio de unión de la hidrofolato reductasa para convertir el ácido fólico bacteriano. El trimetopin más sulfametoxazol se potencia principalmente cuando los pacientes usan anticoagulantes tipo warfarina, un anticoagulante oral que sirve, ¿verdad?, en aquellos pacientes para prolongar los tiempos, principalmente el tiempo de protrombina. Entonces, si este paciente está anticoagulado y nosotros damos trimetopin, podemos potenciar los efectos. Dentro de las contraindicaciones de las sulfas, ojo con esta diapositiva, tenemos el último trimestre del embarazo. Ya habíamos mencionado que atraviesa fácilmente la barrera placentaria, ¿verdad?, y puede aumentar las concentraciones plasmáticas en el feto. Durante la lactancia, en los primeros meses de vida, en los primeros 2 años de vida, no debe de darse trimetopin sulfametoxazol a los pacientitos. Cuando hay alteraciones hepatocíticas o renales, o cuando también el paciente tenga un síndrome de mala absorción, ¿verdad?, porque no van a hacer efecto. Aquí tenemos presentaciones que en cremas, ¿verdad? Y también tenemos las presentaciones del trimetopin sulfametoxazol con una relación, ¿verdad?, dice de 20:1, 400 miligramos de sulfametoxazol y 80 de trimetopin, ¿verdad? Y aquí tenemos este es la dosis intermedia, porque la dosis de adulto viene de 800 sobre 160 y la dosis pediátrica viene de 200 sobre 40 miligramos, generalmente viene en suspensión, ¿verdad? Está el Bacticel, que también es un nombre comercial en nuestro medio. Tenemos el trimetopin sulfametoxazol, ¿verdad?, de 800 sobre 160 de la MK, que es uno de los más conocidos y más efectivos, ¿verdad? Tenemos también otra familia de antibióticos muy usados hoy en nuestro medio, más que todo cuando estamos tratando, ¿verdad?, pacientes con infecciones graves, por infecciones graves complicadas, ¿verdad?, de lo que son las vías urinarias, y también pacientes con enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Tenemos los inhibidores de la DNA girasa. Aquí están lo que nosotros conocemos como las quinolonas. Las quinolonas surgen desde el año 1962, ¿verdad?, cuando Lescher sintetiza el ácido nalidíxico durante un ensayo con cloroquina. Este hallazgo creó, ¿verdad?, nuevos agentes antimaláricos a partir de la cloroquina, pero también generó la primera quinolona que conocemos, que es el ácido nalidíxico.
La quinolona, ¿verdad? Son análogos fluorados sintéticos del ácido nalidíxico con actividad con una gran variedad de bacterias, tanto gram positivas como gram negativas. Constituyen las quinolonas un importante grupo de quimioantibióticos en plena expansión investigativa. La mayoría de las quinolonas usadas en la práctica clínica son las fluoroquinolonas, caracterizadas por tener un grupo fluoruro en el anillo central, normalmente en la posición 6, y aquí nosotros tenemos el núcleo original, que es el ácido nalidíxico. Vean ustedes la estructura química. Tenemos la primera quinolona que se utilizó más que todo para tratar infecciones de vías urinarias y infecciones gastrointestinales, la norfloxacina, que hoy por hoy yo en lo personal la utilizo siempre y cuando haya sensibilidad a la norfloxacina. Luego tenemos una que es buena, bonita y barata, que es la ciprofloxacina. Como les repito, estos fármacos no son de primera línea. No los debe ni siquiera prescribir un médico general. Son tan buenos, ¿verdad?, que no deben de ser prescritos por cualquier cosa, ni tampoco deben de ser prescritos sin un cultivo que respalde el uso, debido a que nosotros como médicos, al recetar antibióticos sin tener cultivos, lo que estamos haciendo es aumentar la resistencia bacteriana. Tenemos de fluoroquinolonas, tenemos la ciprofloxacina, la levofloxacina, la gatifloxacina, la moxifloxacina y la gemilfloxacina. Disculpar este perrito malcriado. Las quinolonas se clasifican entre grupos. Vean las antiguas no fluoradas, que es el ácido nalidíxico, la sinoxacina y el ácido pipemídico con el ácido oxolínico. Las nuevas, que son las fluoradas, en donde tenemos la enoxacina, la ofloxacina, ciprofloxacina, tefloxacina, norfloxacina, la mefloxacina, fleroxacina, la temafloxacina y la esparfloxacina. Y las que están en desarrollo, pues que todavía no han venido a nuestro medio, ¿verdad? La tosufloxacina, rosufloxacina, amifloxacina, flumequina, la difloxacina, irloxacina y la piroxacina. De estas, ¿verdad?, tenemos tanto orales como parenterales. Las orales tenemos la trofloxacina, la gatifloxacina, la moxifloxacina, la volofloxacina, la gemifloxacina y la azulfloxacina. Y las parenterales, generalmente en nuestro medio, tenemos la gatifloxacina, la moxifloxacina, la ciprofloxacina, ¿verdad? Porque aquí hay unas que nosotros no tenemos en el espectro farmacológico. Más que todo, ciprofloxacina, moxifloxacina y levofloxacina son las que nosotros más tenemos. Aquí tenemos el núcleo original, ¿verdad?, que es el ácido nalidíxico, ¿verdad? Luego tenemos la segunda quinolona que fue descubierta, la norfloxacina. Luego tenemos la ciprofloxacina, que es una de las que más van a ustedes a ver en el espectro mercadológico, ¿verdad? Y también tenemos la otra, que es la levofloxacina. Todas son fluoroquinolonas. ¿Cuál es el mecanismo de acción de las quinolonas? ¿Verdad? Estos van a actuar, ¿verdad?, o se dirigen al DNA girasa bacteriano, específicamente sobre la topoisomerasa 4. Las bacterias gram positivas, ¿verdad?, más que todo bloquean la topoisomerasa 4. Estas son el blanco primario de estos antibióticos quinolonas, ¿verdad?, debido a que destruyen el ADN de la bacteria y de esa forma son bactericidas. Por el contrario, muchos microbios gram negativos, el DNA girasa es el principal meta de las quinolonas. Entonces, tenemos dos metas, o dos blancos, ¿verdad?, de las quinolonas, la DNA girasa y la topoisomerasa 4. Entonces, la girasa introduce las superhélices negativas en el DNA para combatir el superenrollamiento positivo excesivo que puede ocurrir durante una replicación del ADN. Y el que vemos nosotros, la estabilización del nódulo positivo
¿verdad? La ruptura del segmento posterior, vemos el enrollamiento del DNA y vemos cómo tanto la topoisomerasa 4 como también la DNA girasa, ¿verdad? Van a actuar sobre el núcleo de la bacteria para provocar la muerte celular. En cuanto a la actividad antimicrobiana de las quinolonas, la mayoría, ¿verdad?, de bacterias sensibles son aquellas bacterias que son sensibles al formaldehído libre en concentraciones aproximadamente de 20 microgramos por ml. Los microorganismos que... Perdón. Hola, vos. Perdonen, joven. Entonces, esta diapositiva no es de la quinolona. Aquí se me pasó. Voy a seguir aquí. Este es de otro. Aquí tenemos la farmacocinética de las fluoroquinolonas. Fíjense bien, las fluoroquinolonas tienen buena absorción oral, ¿verdad? Una vez administrado ciprofloxacina, levofloxacina, moxifloxacina, de 1 a 3 horas, ¿verdad? Estas pueden básicamente llegar a lo que es la circulación. Estas se absorben mejor con el estómago vacío y se recomienda que una vez que se administren antiácidos, porque a veces el paciente tiene gastritis, se puedan administrar después de 4 horas de haber administrado un antiácido o un inhibidor de los protones, ¿verdad? Como el omeprazol, como el rabeprazol, todo eso, el lasoprazol. Las quinolonas tienen una buena biodisponibilidad, entre el 80 al 95%. Una vez se administran por la vía oral. Tienen un alto volumen de distribución, ¿verdad? Y alcanzan buenas concentraciones en orina, en riñón, en pulmón, en próstata, en heces, en bilis, en macrófagos y en neutrófilos. Tienen una semivida de 3 a 10 horas. Las semividas relativamente prolongadas son principalmente la levofloxacina, la gemifloxacina, la gatifloxacina y la moxifloxacina. Esto permite esta vida prolongada, ¿verdad?, poder administrarlas una vez al día. La eliminación renal, secreción y filtración glomerular, ¿verdad?, son la vía por medio del cual las quinolonas son eliminadas de nuestro cuerpo. El ajuste debe de indicarse en aquellos pacientes que tienen falla hepática o falla renal, ¿verdad?, excepto la moxifloxacina, ¿verdad?, que esa no se regula o no se ajusta en aquellos pacientes hepáticos, pero sí en pacientes renales, porque se elimina por la vía renal. Aquí tenemos algunas propiedades farmacocinéticas de las fluoroquinolonas. Esta diapositiva es tomada de la farmacología de Capsum, y aquí ustedes quizás vamos a nada más a mencionar las que más tenemos en el espectro nuestro. La ciprofloxacina, una semivida de 3 a 5 horas, una biodisponibilidad del 70%, una concentración sérica de 2 a 4 horas, una dosis oral que se administra de 500 miligramos 2 veces al día o 1 gramo una vez al día, vía de eliminación que es renal.
Tenemos la levofloxacina, que tiene una semivida de 5 a 7 horas, una biodisponibilidad muy buena del 95%, concentraciones séricas y alcanzan de 5 a 7 horas, la dosis es de 500 miligramos o 750 miligramos y tiene eliminación renal. Tenemos la moxifloxacina, tiene una semivida de 9 a 10 horas, una biodisponibilidad mayor del 85%, concentraciones séricas que alcanzan más 3 horas y la dosis es de 400 una vez al día. La vía es extrarrenal a través de la vía biliar. Tenemos la norfloxacina, que tiene una vida media de 3.5 a 5 horas, una biodisponibilidad del 80%, ¿verdad? Concentraciones séricas de 1.5 y una excreción renal también. Y tenemos la ofloxacina, de 5 a 7 horas, ¿verdad? 95% de biodisponibilidad, unas concentraciones máximas de 2.9 y también tenemos, ¿verdad? La dosis de 400 miligramos una vez al día por. ¿Cuáles son las bacterias susceptibles a las quinolonas? Pues déjenme decirles que tienen un gran espectro microbiano, tanto las bacterias o los gérmenes gram positivos, gram negativos y algunos anaerobios. Dentro de los más sensibles son las enterobacterias, la Escherichia coli, la Salmonella, la Shigella, el Enterobacter, el Haemophilus influenza, el Campylobacter jejuni, la Neisseria, las pseudomonas borreliosas, el enterococo, los neumococos, clamidia mycoplasma, la legionela, brucela, incluso algunas cepas de Mycobacterium tuberculosis, Serratia y la Moxarella catarrhalis, entre otras, que son generalmente bacterias que afectan la vía respiratoria superior. En cuanto a las resistencias, pues las bacterias van adquiriendo resistencia, ¿verdad? Debido a las mutaciones que esto van provocando. Y estas mutaciones pueden ser, ¿verdad? Debido a que pueden ir desarrollándose con la terapia recurrente, mala indicación de una quinolona. Esto va provocando mutaciones en los genes cromosómicos bacterianos que codifican la DNA girasa y la topoisomerasa 4. Pueden modificar el transporte activo del fármaco fuera de la bacteria a través de mutaciones en los genes cromosómicos bacterianos. Las quinolinas no son efectivas contra gérmenes anaerobios y pueden surgir resistencias al tratar, ¿verdad?, estos gérmenes. Entonces, generalmente las quinolonas deben de combinarse con antibióticos que tengan gran espectro para gérmenes anaerobios. Ejemplo, se puede dar una quinolona más una clindamicina, que es para tratar, o metronidazol, que es para tratar bacterias anaerobias. Entonces debemos de hacer sinergias para evitar las mutaciones que hacen estas bacterias y que van adquiriendo resistencia. Aquí ya habíamos visto, ¿verdad?, que las fluoroquinolonas se utilizan para tratar infecciones de vías urinarias, infecciones gastroentéricas, ¿verdad?, la salmonella, la tifus, la shigella, el enterobacter y todas aquellas bacterias intestinales que provocan gastroenteritis graves, así como también, ¿verdad?, bacterias del tracto respiratorio superior. Y hoy en día las fluoroquinolonas se están utilizando, específicamente la moxifloxacina y la levofloxacina, que son las que más se utilizan en pacientes con infecciones pulmonares y que tienen enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Dentro de los usos terapéuticos ya habíamos mencionado, ¿verdad?, infecciones bajas, tenemos infecciones abdominales e infecciones también de vías respiratorias superiores, así como también infecciones por transmisión sexual, prostatitis bacteriana y gastroenteritis aguda. También dentro de los usos clínicos, ¿verdad?, tenemos los efectos tóxicos y secundarios de las quinolonas. Dentro de los efectos secundarios tenemos los gastrointestinales a la cabeza, puede dar irritación gástrica, náuseas, vómitos y diarreas. Puede dar dolor de cabeza, mareo, insomnio, exantema en algunos pacientes muy sensibles o alteraciones de las pruebas hepáticas. Hay que tener cuidado principalmente cuando las administramos por vía intravenosa, porque pueden dar una prolongación aguda del intervalo QT en el electrocardiograma, lo cual puede propiciar arritmia cardíaca y muerte en los pacientes. Las fluoroquinolonas pueden dañar los cartílagos de crecimiento si se dan antes de los 18 años en pacientes. Antes de los 18 años en los pacientes,
¿verdad? Y ¿cómo se llama? También, ¿verdad? No se deben de usar en los niños. Algunas veces, ¿verdad? Niños que tienen fibrosis quística o mucoviscidosis se pueden utilizar en formas de aerosol. También pueden precipitar, ¿verdad? La ruptura o la tendinitis o ruptura tendinosa del talón calcáneo. En algunos pacientes se ha visto, ¿verdad? Que el paciente cuando está usando cloroquinolona, allí más que todo cuando se utiliza por más de 10 días, ¿verdad? Generalmente para tratar la prostatitis, los urólogos utilizan estas sustancias, ¿verdad? Para tratarlas. Dentro de las contraindicaciones de utilizar las quinolonas, tenemos alergias, ¿verdad? Cuando el paciente ya comprobado dice, no, doctor, fíjese que a mí me dieron ciprofloxacina, me dieron levofloxacina, o floxacina, o lamifloxacina, y me dio una gran picazón. También terminantemente prohibido usarlas en el embarazo, ¿verdad? Debido a que pueden modificar el DNA y, ¿verdad? Y provocar efectos teratogénicos en los niños en el embarazo. En la lactancia pueden también en pacientes convulsivos, es relativa la contraindicación, se pueden utilizar con precaución y también en pacientes que tienen insuficiencia hepática. Aquí tenemos los nombres comerciales de las quinolonas más conocidas, originales, ¿verdad? El L-Quine es la levofloxacina original, viene en presentaciones de 500 y 750 miligramos y también viene en frascos por 500 y 750 miligramos. El Avelox, que es la moxifloxacina, perdón, el Avelox, que es la moxifloxacina, que lo utilizamos mucho hoy en estas emergencias del COVID, de 400 miligramos una vez al día. Tenemos la ciprofloxacina Bayer, que viene en presentaciones de 500, 750 y 1 gramo, ¿verdad? Se debe de prescribir 500 2 veces al día, 750 una vez al día o 1 gramo una vez al día. Tenemos también la gemifloxacina, Active 5, la urosectal, ¿verdad? Que es la norfloxacina de 400, y tenemos la Cimaxid, ¿verdad? Que es la gatifloxacina, que casi la más frecuente que nosotros utilizamos en nuestro medio es esta y esta. Es decir, el Equine, Avelox, ciprofloxacina y la norfloxacina. Y aquí tenemos un consolidado de lo que son las sulfonamidas, ¿verdad? Lo que es el trimetoprim, sulfamethoxazol, cuáles son las indicaciones y cuáles son los efectos adversos, ¿verdad? De cada una de ellas. Tenemos también una partecita que le hemos incluido porque está dentro del capítulo y son los antisépticos urinarios. Decirles que los antisépticos urinarios no son bactericidas, son bacteriostáticos. La metenamida, ¿verdad? Es un antiséptico urinario que es un profármaco en el tracto urinario que va a generar formaldehído mediante la siguiente reacción, ¿verdad? Y de esta es la diapositiva, vamos a volver. ¿Verdad? La metanemida, la actividad antimicrobiana, son todas aquellas bacterias sensibles al formaldehído libre a concentraciones aproximadamente de 20 microgramos por ml. La metanemida, los microorganismos, ¿verdad? Que hacen urea o que producen urea, no son sensibles a la metanemida. Entonces, específicamente el Proteus, ¿cómo podemos sospechar nosotros que un paciente con una infección de vías urinarias pueda tener Proteus? Porque el pH de la orina se vuelve muy alcalino, entre 8 y 9. Entonces, estas bacterias que liberan formaldehído son resistentes al uso de estos antisépticos urinarios conocidos como metenamida. Entonces, la metenamina se absorbe por la vía oral en un 10 al 30%, se va a descomponer en el cubo gástrico, deben de usarse junto con ácido ascórbico o vitamina C, ¿verdad? Ya que el pH de la persona que lo usa debe de estar en 5.
debido al amonio producido por la metenamina, está contraindicada en la insuficiencia hepática. El mandelamato de metenamida está contraindicado en la insuficiencia renal también, pero el paciente renal es terminal, ¿verdad? Si se combina con el sulfametoxazol y otras sulfas, puede provocar un antagonismo mutuo. No debe de usarse con trimmetoprim sulfametoxazol, ¿verdad? Porque provocan antagonismo. Aquí tenemos, ¿verdad?, la actividad antimicrobiana, que ya lo habíamos visto. Tenemos otro antiséptico urinario, como es la nitrofurantoína. La nitrofurantoína, yo creo que más de algunos de ustedes ya utilizaban nitrofurantoína, ¿verdad? El nombre comercial es Cubamin Retar, ¿verdad? Viene en presentaciones de 50, de 100 miligramos. La nitrofurantoína es un nitrofurano sintético que se usa para la prevención y el tratamiento de las infecciones de vías urinarias que son sensibles a la nitrofurantoína. Esto básicamente se activa por reducción de enzimas a la formación de intermediarios, ¿verdad?, altamente reactivos que parecen ser responsables de la capacidad del fármaco para dañar el DNA. Esta es activa contra muchas cepas de Escherichia coli y enterococos. Sin embargo, la mayoría de especies de Proteus, Pseudomonas y muchas especies de Enterobacter y Klebsiella son resistentes a la nitrofurantoína. Entonces, para prescribir nitrofurantoína necesitamos tener cultivos en mano, ¿verdad? Es bacteriostática, no mata a las bacterias, sino que las inhibe, ¿verdad? Los microorganismos susceptibles son susceptibles a concentraciones de 32 microgramos por ml o menos, y es bactericida a concentraciones de 100 microgramos por ml o más, o sea, altas concentraciones. La actividad antibacteriana es alta en la orina cuando nosotros la acidificamos. Dentro de los usos terapéuticos, ¿verdad?, se absorbe rápidamente y completamente por el tracto gastrointestinal, es buena, bonita y barata, alcanza buenas concentraciones, ¿verdad?, en el plasma después de la ingestión de una dosis. La vida media plasmática es de 0.3 a 1 hora aproximadamente, el 40% se excreta sin cambios en la orina, y la dosis promedio de nitrofurantoína produce una concentración en orina alrededor de 200 microgramos por ml. Dosis va de 50 a 100 microgramos cada 6 horas cuando es una nitrofurantoína estándar, y la macrocristalina es de 100 miligramos 2 veces al día. Es el Cubamin Retar macrocristalino. Tenemos la fosfamicina. La fosfamicina también inhibe la estructura MUR-A, ¿verdad?, de lo que es la bacteria, que es un enol piruvyl transferasa que cataliza el paso inicial de la síntesis de la pared celular bacteriana. La fosfamicina, ¿verdad?, nombre comercial Fofosil, nombre comercial Regrisan, rara vez se observa resistencia cruzada de estos agentes. Entonces, cuando nosotros tenemos infecciones de vías urinarias recurrentes, infecciones de vías urinarias que ya probamos de todo, ¿verdad?, casi siempre tenemos como opción la fosfamicina. Tiene un amplio espectro, ¿verdad?, y sobre todo que tiene poca resistencia. Bacterias como Escherichia coli, Proteus, Enterobacter, ¿verdad?, la Klebsiella, el Enterobacter, la Serratia, las Pseudomonas, incluso Acinetobacter, son típicamente estas resistentes, ¿verdad?, la fosfamicina. Entonces, cuando nosotros vamos a utilizar fosfamicina, tenemos que tener cultivos en mano, ¿verdad? Si hay sensibilidad a fosfamicina, es una buena opción para tratar más que todo aquellas infecciones que tienen recurrencia, es decir, pacientes que llegan con una infección, otra infección, otra infección. Se utilizan esquemas de tratamiento de 3 gramos cada semana hasta por 3 meses, o sea, cada semana, 4 veces al mes, ¿verdad?, hasta por 3 meses, para erradicar la frecuencia o recurrencia de infecciones de vías urinarias. Y aquí tenemos el resumen, ¿verdad?, de lo que son los diferentes tipos de tratamientos para tratar las infecciones, dentro de los cuales tenemos lo que es la fosfamicina y la nitrofurantoína, de la que ya acabamos de hablar. Creo que eso era toda la clase que traía para ahora. Muchas gracias, y no sé si tenemos alguna preguntita o algo.